Buenas tardes, mi nombre es Olivia Román y soy estudiante de la licenciatura de Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta es una plática de la materia de estancia 1 y voy a hablar sobre la correcta manipulación de los alimentos. La correcta manipulación de los alimentos engloba un conjunto de prácticas a seguir para eliminar cualquier elemento lesivo para la salud. Tenemos 4 claves de la manipulación de los alimentos. Empezamos con limpiar, lavarse a conciencia y a menudo las manos. Es necesario lavarse las manos por lo menos durante 20 segundos con agua templada y jabón o gel bactericida, frotando entre los dedos y debajo de las uñas. También frotar el dedo pulgar y las muñecas. Las toallas para secarnos deben ser desechables de papel, ya que las de tela acumulan humedad y restos de alimentos que pueden ser un cultivo de bacterias. Es necesario lavar las tablas de cortar, platos y cualquier utensilio con agua caliente y jabón después de preparar cada producto. Es recomendable usar desinfectante. Las frutas y verduras frescas deben lavarse con agua corriente del grifo, aunque vayan a pelarse después. Las más duras, como la zanahoria, pepino, deben frotarse con un cepillo limpio para eliminar posibles restos pegados de tierra o insectos antes de ser utilizados. También debemos lavar la tapa de los productos enlatados, como por ejemplo el atún. Aquí podemos ver un ejemplo de la correcta manera de lavarnos las manos. Aquí podemos ver que es mojar las manos, agregar jabón, frotar las palmas, frotar entre los dedos, frotar también los pulgares, frotar las muñecas, enjuagarnos y secarnos muy bien. También sería separar, evitar contaminación cruzada de alimentos. Es indispensable separar los alimentos de riesgo como aves, pescado, mariscos del resto de alimentos. Las tablas para cortar frutas y verduras y que son para cortar las carnes, aves, pescados deben ser diferentes. Los alimentos ya cocinados no pueden ponerse en platos donde haya contenido carnes, pescados, mariscos o huevos crudos, sin antes haberlos lavado con agua caliente y jabón. Los adobos y escabeches usados en alimentos crudos, como el vinagre y el aceite, no deben volver a usarse en otros alimentos. Aquí vamos a ver los diferentes colores de las tablas de picar. Podemos ver aquí tabla amarilla, carne blanca, tabla azul, pescados y mariscos, tabla verde, frutas y verduras, roja, carnes rojas, café, carnes cocinadas y blanco, pan y queso. Otro punto que podemos ver es cocinar a temperatura correcta. El termómetro de alimentos debe ser imprescindible en cualquier cocina para restauración colectiva y debe alcanzar una temperatura mínima de seguridad para garantizar que no haya bacterias dañinas. Al cocinar huevos, la yema y la clara deben quedar suficientemente compactas y deben utilizarse únicamente recetas en las que los huevos queden bien cocinados para no correr riesgos innecesarios. Al cocinar las carnes crudas, como la carne de res, de cerdo o cordero, deben tener una temperatura interna mínima de 63 grados centígrados antes de ser retirados de la fuente de calor. Al cocinar alimentos en un microondas, es necesario cubrirlos, removerlos y girarlos para que se cuezan uniformemente. Vamos a ver el punto de refrigerar. Enfriar de forma rápida. La temperatura de refrigeración en congeladores y neveras debe comprobarse con un termómetro para asegurarse que es de 4 grados centígrados o menos en neveras y de 18 grados centígrados en congeladores.
El proceso de congelación debe ser lo más rápido posible, de manera que cuando haya que descongelar grandes cantidades de alimento, deben distribuirse en envases poco profundos para su refrigeración más rápida. Las carnes, aves, pescados que no vayan a ser usados de forma inmediata deben congelarse 2 horas después como máximo, después de haberlos comprado o cocinado. Las carnes y las aves deben ser envueltas con seguridad y colocados en los estantes más bajos, o sea, los más fríos, de la nevera y del congelador para mantener su calidad y evitar que los jugos de la carne se filtren a otros alimentos. Si las carnes y las aves se encuentran en su envase original, es necesario reforzar el envoltorio con papel de aluminio o plástico apto para congelador. Los alimentos nunca deben descongelarse a temperatura ambiente. Si manipulamos los alimentos siempre con las manos limpias y practicamos las normas higiénicas adecuadas, evitaremos que nuestra familia o nuestros clientes se puedan enfermar por consumir alimentos contaminados. Estas son mis referencias y muchas gracias por su atención.